89.3 Radio Misterio. Vamos a conversar con el senador de Enrique Martínez Albergue, perteneciente a la bancada de la UDI, referente al tema del nuevo fiscal, que ellos van a tener la posibilidad de poder votar a favor y en contra. El fiscal va a durar 8 años, ya, así que es una tremenda responsabilidad de poder elegir un buen fiscal, porque hubieron bastantes críticas con el ex fiscal Abbott. Senador, muchas gracias para poder conversar con usted, y yo sé que hoy día está en el Senado ahí trabajando, así que agradecido. ¿Y qué le parece el preámbulo que yo hice? Muchas gracias, Manuel. Efectivamente estoy hoy día martes legislativo acá en el Congreso Nacional. Literalmente estoy afuerita del Pleno del Senado. Estamos en plena discusión del presupuesto del sector público del año 2023, pero todavía están ahí en el tema de los discursos y de las argumentaciones, así que no se está votando, razón por la cual pude salir un par de minutos de la sala. Dicho eso, como tú bien lo indicabas, Manuel, digamos, el actual ordenamiento jurídico de Chile, la actual Constitución, determina o define un procedimiento para cuando se cumple el plazo, cambiar a los fiscales nacionales, ¿no? Este tema de que pase por distintas instancias, el procedimiento implica que la Corte Suprema o el Poder Judicial le manda una quina, es decir, 5 nombres. Correcto. ¿Ya? Al presidente de la República, ¿ya? Que tienen 5 nombres dentro de varios más, ¿ya? Nombres que pasan por una entrevista y tienen que ir a hacer una presentación y una argumentación ahí al Pleno de la Corte Suprema, y después de eso la Corte Suprema determina la quina que se despacha al presidente de la República de turno, en este caso al presidente Boric, ¿ya? Para que él, sopesando varias variables, finalmente mande un nombre, de esos 5, un nombre al Senado, para que el Senado lo ratifique o lo rechace. Dado que eso es así, ¿ya? Normalmente el presidente de la República, lo que dice la tradición, ¿ya? Es que sopesa, ¿ya? Pondera cómo están las condiciones en el Senado para que se apruebe o rechace un determinado nombre, ¿ya? Nosotros, en la bancada de nuestro partido, la semana pasada, en el almuerzo de bancada, que es como la reunión semanal que tenemos, revisamos los nombres que habían en la quina y nos pusimos en los distintos escenarios. Y en relación al fiscal José Morales, que finalmente fue el nombre que el presidente de la República le propuso al Senado, nosotros como bancada tenemos una buena opinión de él, por 2 motivos. Primero, por su larga experiencia en la persecución penal, ¿ya? Es decir, es un hombre, digamos, que no tiene una larga experiencia en el ejercicio de fiscal y particularmente en el tema de la persecución penal del crimen. Y segundo, porque esa experiencia nosotros entendemos que debe ser además el foco de el trabajo de la Fiscalía en general y del fiscal nacional en particular, para abordar la urgencia de la gravísima crisis de inseguridad y de terrorismo que se está viviendo en Chile. Recordemos, Manuel, que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Por lo tanto, una de las cosas que hace el que está a la cabeza es que da el buen ejemplo o da el mal ejemplo. Y por tanto, si es que quien está a la cabeza tiene una experiencia, digamos, larga y importante en el tema de la persecución penal del crimen, consideramos que esa experiencia que se refleja en la conducta y en el estilo es la conducta y el estilo que nosotros esperamos que pueda preponderar en el Ministerio Público en los próximos 8 años. Senador, ¿es conveniente que ustedes como senadores estén insertos en el nombramiento de una tremenda y alta autoridad
en el caso de la justicia como un fiscal jefe, porque la vez anterior con el fiscal Abbott se reunieron varios parlamentarios dándole la MEM y sucede que ahí hubieron una serie de irregularidades en cuanto a algunos procesos donde habían platas políticas insertas por diversos medios. Entonces, ¿esto no se puede cambiar o a usted le parece bien que este concurso, porque en el fondo es un concurso y que ustedes van a ser el jurado a proposición del presidente de la República, siga de la misma forma o usted quiere cambiar esta norma? Yo no soy experto en los procedimientos para poder finalmente definir a las autoridades, digamos. Todos los procedimientos son perfectibles, algunos tienen fortalezas y debilidades. Lo que normalmente es signo de problemas es que esto recaiga exclusivamente en una persona, ¿ya? Entonces acá en el fondo esto no pasa por una persona, no pasa por un parlamentario, es una votación del Parlamento en general, ¿ya? Ahora nosotros no podemos votar por el que queramos, sino que tiene que ser por aquel que nombre el presidente de la República. Correcto. Y el presidente de la República no puede nombrar al que le parezca pertinente, sino que aquel que esté dentro de la quina que propone o le propone el poder judicial en su máximo nivel, que es la Corte Suprema. Por lo tanto, son varios procedimientos y son varios estados o varias etapas, son varios poderes del Estado, ya para poder lograr una cosa que es deseable en las democracias, que es el balanceo de los poderes, digamos, para que ninguno pueda generar abuso sobre otro. ¿Bien? Ahora, el procedimiento en fino evidentemente puede ser perfectible. Una de las cosas que se agregó y que no estaba tan desarrollada hace 8 años atrás, Manuel, es la ley de lobby, ¿ya? Sí. Es decir, hoy día, en el fondo, hoy día es una cosa grave. Primero, nadie cometió la imprudencia de hablar individualmente con algún fiscal desde que se conocía la quina, digamos, ¿eh? En adelante, ¿ya? Y para estos efectos en particular, ¿ya? Y segundo, si es que así hubiese ocurrido, uno está obligado a declararlo, y hoy día además los medios comunicacionales, digamos las comunicaciones, particularmente en el área digital, permiten que se ejerza un control ciudadano que minimiza el riesgo que alguien en el fondo se reúna sin hacerlo público formalmente como corresponde de acuerdo a la normativa vigente. Claro. ¿Bien? Entonces, a mí me da la impresión de que el tema de la ley de lobby, quizás si hubiese que afinar algo un poco más, podría ser por ahí, de modo tal que aumente quizás las penas o las digamos o los castigos para quienes habiendo tenido una reunión con alguien en un proceso crítico pague un precio más alto por no haberlo informado formalmente como estipula la normativa, digamos, ¿no? Claro. Hoy día se paga un precio, especialmente se paga también un precio público, porque todo el mundo lo enjuicia públicamente y después eso se pasa a la cuenta en el momento de las elecciones, etcétera. Pero desde mi perspectiva, Manuel, y reflexionándolo en una primera instancia, esto falta madurarlo mucho más, y particularmente a través de personas que tengan formación jurídica. Yo soy ingeniero comercial, ¿no? Pero no soy abogado, entonces, pero en una primera instancia quizás un potencial perfeccionamiento de este contexto pudiera ir por el lado de aumentar las penas para quienes infringen la ley del lobby. El problema, mira, mi punto de vista, el problema, senador, es que esto lleva un trasfondo político, porque no tan solo el senador Moreira, que es jefe de su bancada, como si también otro del Partido Comunista y otros del Frente Amplio, etcétera, etcétera, ya empezaban a vetar algunos nombres, ya como por ejemplo la jefa de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, porque había trabajado con el equipo de Abbott, y decían que no era. Entonces, en esa perspectiva yo le estaba diciendo que igual el cargo se vicia políticamente, ya, porque si no le gusta a un sector, no van a reunir las mayorías, que son 33 votos, los 2/3 del Senado. Entonces,
igual Ahora, existe la situación ahí donde está presente. sí, de todas maneras, Manuel, Ujú, y mirándolo desde otro punto de vista, eso ayuda también a que el fiscal nacional, que ejerce una parte importante de la justicia, digamos, ujú, eh, sea más ponderado en sus posiciones, digamos, ¿ah? Porque ya. no puede estar tampoco sesgado hacia un frente partidario, porque cuando venga el momento de las evaluaciones, etcétera, los ponderan de un lado y de otro, ¿ah? Cosa que también es un activo, es una cosa buena, porque no hay nada peor también que una instrumentalización de la justicia haciendo uso político partidario de ella para poder cargarle injustamente ciertas cosas a los digamos a la competencia política. Ujú, Entonces, tiene todo esto, o sea, primero estamos dentro de los procedimientos humanos. Los procedimientos humanos siempre son perfectibles, correcto. ¿ya? Eh, Me parece que o sea, sin duda alguna el procedimiento actual se puede perfeccionar, tiene fortalezas y tiene ciertas debilidades. A mí en una primera instancia me parece bien que tenga el ingrediente del balanceo de los poderes del Estado para efectos del nombramiento de una Ujú. autoridad importante, digamos, del sistema jurídico, digamos. Y en relación digamos, al nombre de la dama que usted mencionó, el senador Moreira, yo creo que a lo mejor se expresó de manera inadecuada, pero lo que nosotros, y en general Ujú. lo que predominó acá en el Congreso, digamos, ¿ya? Particularmente en el Senado, fue un poco lo que usted indicaba al inicio de la entrevista, Manuel, que es que nosotros considerábamos que tenía que haber un cambio, ¿ya? Ya. Porque no había una buena evaluación, especialmente en lo que se refiere a la persecución criminal bajo la administración del actual fiscal Abbott, ¿no? Nosotros creíamos que tenía que haber un cambio y que ese cambio tenía que ser en la línea de dar un acento principalmente a la temática de persecución penal, cuestión que está directamente relacionada con la posibilidad de abordar de manera más efectiva la gravísima crisis de inseguridad y terrorismo que estamos viviendo en Chile, ¿no? Precisamente iba a ser la última pregunta que le iba a hacer, senador, porque sé que está ocupado y Sí, los sí, tiempos también míos acá son limitados. obvio, Eh, pues. eh, con respecto a la agenda de seguridad del gobierno, se está creando una comisión, incluido algunos senadores de derecha, se está llamando a todos los partidos políticos, representantes. ¿Qué le parece a usted esta agenda que está promoviendo el gobierno del presidente Boric? ¿Cuál va a ser la posición de ustedes como bancada? Hay un sticker que de repente se comparte en WhatsApp que dice mucho bla bla y no pasa nada. Ya, ¿Ya? Yo espero que en este caso esto no quede así, ¿ya? ya. Que efectivamente más allá de las declaraciones, etcétera, finalmente se logre llegar a un acuerdo, ¿ya? Acuerdo al que yo no veo dificultad mayor en que lleguemos, ¿ya? Ya. ¿Cuáles van a ser los 8, 9 o 10 o 5 proyectos críticos para poder, una vez aprobado, tener un cambio de estado importante en lo referente a la crisis de inseguridad que está viendo Chile, Ujú. ¿ya? Pero yo donde veo ciertas dificultades es particularmente en que el gobierno logre alinear a quienes hoy día forman parte del oficialismo del Parlamento, tanto en la Correcto. Cámara como acá, porque todos cuando te dicen, todos estamos de acuerdo en que hay una gravísima crisis de inseguridad y terrorismo, Ujú. todos estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios legales y hay que hacerlos con sentido de urgencia, pero cuando abordamos las recetas en detalle, ¿ya? Y entramos al área chica, empiezan los típicos comportamientos históricos, digamos, los parlamentarios del Partido Comunista, del Frente Amplio y de la izquierda más extrema, ¿ya? Comienzan a indicar de que en realidad no hay que fortalecer a las policías porque digamos, porque una serie de argumentos que finalmente no tienen acogida en el sentido común ciudadano, ¿no? El, eh, el, Siempre que se votan leyes tendientes a fortalecer el control policial o a fortalecer las policías, los parlamentarios del hoy día oficialismo sacan a relucir un argumento vinculado a la represión.
¿ya? Ellos dicen que esas leyes reprimen a los delincuentes, o a la delincuencia, pero le dan el toque social. Siempre indican de que esto en realidad reprime a los más pobres, a los más vulnerables, ¿ah? Tratando de cargar esa característica en términos socioeconómicos, ¿ya? Y nosotros creemos que efectivamente, ya no únicamente, pero que efectivamente para controlar la urgencia de la inseguridad en el corto plazo, evidentemente que tenemos que fortalecer a nuestras policías, ¿ya? Y efectivamente tenemos que hacer que prime el sentido común en el uso de sus facultades, y para eso efectivamente hay que reprimir a los delincuentes, porque cuando se reprimen los delincuentes gana Chile, pero particularmente ganan los más vulnerables, porque los más vulnerables, a diferencia de quienes tienen más recursos, no pueden contratar seguridad privada. Ahora bien, y también, a pesar de que encuentro un poco contrasentido lo que usted dice con respecto a la gente de seguridad del gobierno, porque la última encuesta CADEM, donde se eligen las mejores figuras políticas, me refiero, en la primera parte aparece la ministra Toá y en segundo lugar el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. O sea, parece que la ciudadanía también va entendiendo y que el gobierno está haciendo o está empezando a hacer una buena pega, pero usted está diciendo que duda también de eso, ¿no? No, yo no dudo. El mensaje que ha entregado la ministra Toá es sustantivamente distinto al que entregaba la ministra Siches. El mensaje que entrega el subsecretario Monsalve ha sido coherente con lo que él ha venido haciendo desde hace meses y que lo tiene en ese nivel de aceptación. La duda que tengo yo es si finalmente, ya cuando llegue el momento de la verdad, más allá de los relatos, ellos van a tener la capacidad efectiva de persuadir, de convencer a sus parlamentarios para que aprueben las leyes que Chile necesita para que se controle de mejor manera y de manera más efectiva la gravísima crisis de inseguridad y terrorismo que estamos viviendo. Nosotros ya vivimos en el caso de la provincia de Arauco los efectos de una buena ley que antes no estaba. En materia de robo de madera hay un antes y un después de la ley que hoy día está entrando en vigencia. Entonces, hay una serie de otras reformas que están acá en el Congreso, algunos en el Senado, otros en la Cámara de Diputados, que si llegan a ser ley en el corto plazo van a modificar las conductas de nuestras policías, van a fortalecer sus trabajos y van a permitir finalmente que en el corto plazo la ciudadanía pueda percibir una mejora en algo tan crítico como es la seguridad, y que, como deslizó la encargada de los derechos humanos, también es un derecho humano que el Estado no está hoy día confiando, que hoy día no está velando. Exacto. Y sabe usted que respecto a usted lo que dijo con el robo de madera en nuestra nueva ley, el delegado presidencial de la Araucanía dijo que de un 80% de los detenidos que de allá de la dictación de esta ley hasta el día de hoy no son personas mapuches, solamente es un 20%, o sea que todo el conflicto se le culpa al movimiento mapuche, sin embargo no son. Eso lo está diciendo las cifras que estaba entregando el delegado presidencial. Sí, las cifras están reflejando una verdad que nosotros sabíamos, pero que faltaba fundamentar a través de los números, digamos. Nosotros estamos convencidos, ¿ya? En Chile Vamos, de que hay grupos de crimen organizado, ¿ya?, que instrumentalizan la causa mapuche para darle ese cariz, ¿ya? Correcto. Pero que finalmente no tiene nada que ver con aquello. Yo puedo dar fe, ¿ya?, que el bien y el mal se distribuye normal en los distintos estratos sociales, en las distintas etnias, etcétera, digamos. Y por lo tanto, hoy día el pueblo mapuche es mayoritariamente gente buena, que tiene naturalmente dentro de sus integrantes algunos grupos infiltrados que pueden estarlos instrumentalizando, y por lo tanto a través de una buena normativa que incluya dentro de la persecución penal nuevas técnicas investigativas, como por ejemplo el pinchaje telefónico por parte de investigaciones, etcétera. Bueno, eso va a ayudar finalmente a que esto
se pueda desarmar y finalmente también descubrir, sacarle la cubierta para que finalmente se sepa la verdad, se limpie el nombre de nuestros pueblos originarios y también se termine con la injusta instrumentalización que grupos de crimen organizado y también grupos de extrema izquierda muchas veces realizan al respecto. Senador, un gusto poder conversar con usted, me hace volver nuevamente a la política a través de las conversaciones que tenemos. Espero que la próxima vez vamos a conversar un poquito más largo, si usted me lo permite, diversos temas que son atingentes también a la región del Biobío, como también de interés nacional. Agradecido, senador, y muchas gracias. ¿Ya? Un abrazo grande y un abrazo grande también a toda nuestra gente de Curanilahue. ¿Bien? Listo, senador. Muchas gracias. Chau. Hasta luego. Chao. Bien, hemos conversado largo, tendido un poquito con el senador Enrique Barnechea Albergue.